¿Qué tal? Saludos. Vamos a continuar con un ejemplo más de lo que es Thevenin y Norton. Vemos este circuito donde tenemos dos fuentes de tipo independiente, donde me están pidiendo que haya el Thevenin y el Norton visto desde AB y también visto desde CD. ¿Sí? En ese punto vamos a observar entonces que como son fuentes independientes, puedo ver y puedo calcular la resistencia de Thevenin de la siguiente manera. Apagamos lo que son las fuentes independientes. La fuente de corriente ya sabemos que se apaga ya sea quitando la fuente o haciendo circuito abierto, de tal manera que ya no esté en el circuito, para que no circule corriente, corriente cero. Y en lo que respecta a la fuente de voltaje, se hace un corto entre sus extremos, de tal manera que el voltaje entre sus extremos se haga cero. ¿Sí? Nosotros vamos a quitarlo para que el circuito se vea más limpio, así. Y lógicamente vamos a colocar el cortocircuito, ¿no? Para que eh, entre esos dos puntos el voltaje sea cero, ¿no? El voltaje en un cable es cero. Listo. Ahora vamos a observar que entre la resistencia de 6 y la resistencia de 3 existe una conexión en paralelo, ¿sí? Conectados por aquí y conectados por acá en el otro extremo. Estos se pueden representar entonces por una sola resistencia con un valor de 2. Obteniendo que el circuito me quede de la siguiente manera. Voy a tener así, por acá viene la de 4, viene acá el otro conector que es B, y ojo, no está conectado en ninguno de los dos casos la carga, ¿sí? Ya sabemos que el análisis se hace sin conectar ninguna carga. Por acá voy a tener conectado C, que es el mismo punto que B. Por acá baja una resistencia de 2, y aquí voy a colocar lo que hemos hallado, ¿no? De esas dos resistencias en paralelo, una sola, que sería de 2. Ahora, veo entre A y B primero, así. Voy a notar que esta de 2 y esta de 2 están en serie. La sumo y obtengo una de 4, que estaría conectada entre este punto y este punto. Con lo cual serían 2 de 4 en paralelo. Obteniendo que la resistencia de Thevenin visto entre A y B va a ser igual a 2, ¿sí? 2 ohmios. Acá tengo la otra conexión que es D y voy a ver entre C y D. Me doy cuenta que 4 y 2 están en serie y ese 6 que suman las dos está en paralelo con 2, ¿sí? Así que entre C y D obtengo una resistencia que es el resultado de el paralelo de 2 con 6. Resistencia de Thevenin entonces visto entre C y D va a ser 6 por 2, 12 sobre la suma 8, ¿no? Luego acá podemos sacar cuarta, 3, y acá abajo cuarta también, 2. 3 medios que vienen a ser 1,5 ohmios. Listo. Vamos a calcular los voltajes entonces. Para ello, primero limpiamos todo esto que está acá. Lo limpiamos, quitamos todo esto. Queda bien limpiecito. Ahora procedemos con lo que vendría a ser los voltajes. Lo primero que voy a hacer aquí es convertir esto a una fuente de corriente, con la mira de que se elimine esta resistencia de 6 con esta de 3 en una sola, ¿sí? Hacer eso me va a implicar lo siguiente. Si yo tengo acá la conexión A, esta es la resistencia de 4, por acá continúa el circuito. Aquí va a bajar una de 3, ¿verdad? Ya está. Aquí voy a colocar la fuente de corriente que es una resistencia de 6 en paralelo con la fuente de corriente. Acá continúa el circuito, no lo voy a tocar todavía. Acá tengo la fuente de corriente que es de 120 sobre 6, viene a ser 20, ¿sí? 20 amperios. Ahora,
Esas dos resistencias, nuevamente 6 y 3, me dan una resistencia de 2. Entonces tendría acá una resistencia en paralelo de 2 con una fuente de corriente de 20. Esas dos las voy a convertir en fuente de voltaje, de tal manera que la cosa me va a quedar así. Por acá voy a tener A, acá tengo la resistencia de 4, acá tengo B, ¿sí? En este momento pongo acá lo que es la fuente de voltaje, su resistencia ahora es de 2, que es estos dos en paralelo, y la fuente de voltaje que está en serie con esa resistencia. Positivo arriba porque apunta hacia arriba la flecha. El valor es 2 por 20, 40 voltios. Bajo. Ahora, esta parte de acá voy a aprovechar también para convertirlo en fuente de voltaje, que va a venir así. Viene la resistencia de 2. Y ojo, esto no deja de ser C. Y acá viene la fuente de voltaje. 6 por 2, 12. Positivo arriba, negativo abajo. Esto vale 12. Y cierro el circuito. Lo cerramos y quedamos así, ¿correcto? Luego acá voy a observar lo siguiente. Necesito la corriente aquí para hallar la corriente. Si le aplico acá una corriente, fíjense, si le aplico una corriente, el voltaje que va a haber en la resistencia de 4 sería el voltaje entre AB, que es el voltaje Thevenin de esos dos terminales. Lo mismo acá. Cuando pase la corriente por acá va a haber una caída de voltaje en este de 2. Entonces el voltaje entre C y D sería el voltaje así, ¿no? Más, menos. Visto desde el positivo de acá hacia abajo. Así que hallemos esta corriente. Para ello vamos a asumir así directamente. Vamos a tomar entre este punto, miren, y este punto, ¿sí? ¿Se ve bien? Usemos este color. Entre este punto, fíjense, entre este punto y este punto, vamos a notar que hay dos fuentes de voltaje. ¿Correcto? Las dos están en serie, así que se pueden sumar, obteniendo una fuente de voltaje cuyo valor es, si lo tomamos de acá primero, 40 menos 12, 28. 28 es el voltaje que hay entre este punto y este punto, siendo este lado positivo y este lado negativo, ya que el que manda es la polaridad del mayor. Tenemos entonces que la corriente I va a ser igual a 40 menos 12, 28, sobre la resistencia que hay entre esos dos puntos. Entre esos dos puntos tengo 4 y 2 son 6 y 2 son 8. 8. Aquí podemos sacar a ver la cuarta, 7. Y abajo la cuarta, 2. La corriente es de 7 medios. Entonces, como la corriente está yendo en este sentido, y este es el que manda, ya que sale por acá por el positivo, la corriente va a tener esta caída en AB. Y justo el positivo en A. Entonces, el voltaje de Thevenin, visto desde AB, sería la corriente, que es 7 medios, multiplicado por la resistencia, que es 4. Con lo cual tendría acá mitad 1, mitad 2 por 7, 14 voltios es el voltaje de Thevenin AB. Para hallar acá el voltaje de Thevenin, vamos a ver cuánto es la caída acá en el de 2. Ahí en esa resistencia de 2 sería 7 medios por 2, se va el 2, entonces acá voy a tener una caída de 7 voltios. ¿Sí? Vamos a limpiar esto un poquito. Vamos a limpiar esto aquí, así. Y colocar así, ¿no? Acá vamos a poner el valor de 7. Y la polaridad es la correcta, ¿no? Positivo arriba, negativo abajo, ya que la corriente está entrando así. Ahora, si veo en CD,
y miro así, veo que tengo más 7 voltios más 12 voltios entre C y D. Entonces tengo que el voltaje de Thevenin, que es el mismo que el voltaje de CD, sería igual a 7 más 12, 19 voltios. Qué bonito. ¿Sí? Ya tenemos los voltajes de Thevenin. Podría hallar la corriente también si quieren. Acá podemos colocar de repente la corriente entre de Norton a B, que sería el voltaje de Thevenin, que es 14, sobre su resistencia de 2. Directamente le ponemos que es 7 amperios. ¿Correcto? Y la corriente de Norton CD sería el voltaje de Thevenin, que es 19, sobre la resistencia de Thevenin, que es 1,5. 1,5 es como decir 3 medios. Quiere decir que eso tendría algo así como, lo volteamos este 19 por 3 medios, me sale 2 tercios. Acá lo multiplico, me sale 38 sobre 3. Y eso me da un valor de 11 punto y algo. ¿Sí? Ya lo calculan ustedes con su maquinita. Esa sería la forma como se resuelve este problemita. Luego vamos a ver algunos más que son bastante interesantes también. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.